La tarde caía sobre la base naval de San Diego, como una cortina de fuego anaranjado. El polvo levantado por las botas de combate flotaba en el aire mientras un grupo de reclutas formaba en perfecta sincronía. Pero había algo fuera de lugar en aquella escena de disciplina militar. Un anciano de cabello plateado, vestido con ropa civil desgastada, permanecía de pie junto a la entrada principal, observando con ojos que parecían guardar 1000 batallas. El cabo Joshua Miller, de apenas 23 años, avanzó hacia el anciano con pasos firmes y mandíbula apretada. Su uniforme impecable brillaba bajo el sol del atardecer y la arrogancia en su mirada era tan evidente como las insignias recién cosidas en su pecho. Detrás de él, un séquito de 5 reclutas lo seguía como una manada de lobos jóvenes sedientos de sangre. «¡Oiga, usted!», gritó Miller, su voz cortando el aire como un látigo. «¿Qué diablos hace aquí? Esta es una instalación militar, no un parque público para ancianos». El hombre de cabello plateado giró lentamente. Sus ojos, de un azul acero desgastado por los años, se posaron sobre el joven cabo sin mostrar emoción alguna. No había miedo, no había ira, solo una calma perturbadora que parecía sacada de las profundidades del océano. «Estoy esperando a alguien», respondió con voz grave pero tranquila. Su acento revelaba décadas de órdenes dadas, de decisiones tomadas bajo fuego enemigo. Miller soltó una carcajada seca y cruel. Los reclutas a su espalda lo imitaron como un eco grotesco. «Esperando a alguien. Escúchame bien, viejo». Miller se acercó tanto que el anciano pudo sentir su aliento. «Tu lugar es el asilo, no aquí. Esta base es para hombres de verdad, para guerreros. Sal de aquí antes de que te escolte la seguridad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros reclutas formaron un semicírculo alrededor del anciano, bloqueando cualquier salida digna. Sus risas resonaban como hienas celebrando una presa fácil. El hombre de cabello plateado bajó la mirada. Sus manos, marcadas por cicatrices que contaban historias que estos jóvenes jamás comprenderían, temblaron ligeramente, no de miedo, sino de una tristeza profunda, del tipo que solo nace cuando el respeto que uno dio durante toda una vida no es devuelto por aquellos que deberían honrarlo. Sin decir una palabra más, el anciano se alejó con pasos lentos pero dignos, cada uno pesado, como si cargara el peso de todas las batallas que había librado. Se dirigió hacia un banco de piedra al lado del edificio administrativo, donde se sentó con cuidado, como si sus huesos fueran de cristal. Los reclutas celebraron su victoria con choques de manos y más risas. Miller se pavoneaba como un gallo en un corral, completamente ignorante de la tormenta que acababa de desatar. Pero lo que ninguno de ellos notó fue el gesto sutil del anciano. Con manos que aún conservaban la precisión de décadas de entrenamiento, extrajo de su bolsillo un pequeño radio portátil, tan antiguo que parecía sacado de un museo. Con dedos experimentados, marcó una frecuencia específica y pronunció 3 palabras en voz baja, apenas un susurro que el viento se llevó. «Código Phantom, activado». Luego guardó el radio, cruzó las manos sobre su regazo y simplemente esperó, mirando el horizonte donde el sol comenzaba su descenso final. El reloj marcaba las 17:47 horas. En exactamente 30 minutos, nada volvería a ser igual en aquella base. Pero antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no grita, sino que permanece en silencio esperando ser reconocido, ayúdanos a honrar a estos veteranos olvidados. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe, para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el mundo necesita recordar. Porque cada like, cada comentario, cada suscripción es un homenaje a aquellos que lo dieron todo sin pedir nada a cambio. Ahora sí, volvamos a aquella tarde en San Diego, donde un anciano sentado en un banco estaba a punto de cambiar para siempre la vida de unos reclutas arrogantes.
Para entender quién era realmente el hombre, sentado en aquel banco, debemos retroceder no solo horas, sino décadas en el tiempo. Elías Solano, conocido en los círculos más clasificados de inteligencia militar como Phantom, nació en 1948 en un pequeño pueblo de Nuevo México. Su padre había sido radiotelegrafista en la Segunda Guerra Mundial y desde niño Elías quedó fascinado por los códigos, las frecuencias, las voces que viajaban invisibles a través del aire. A los 18 años, en 1966, se alistó en la Marina de los Estados Unidos. No era el más fuerte físicamente ni el más rápido, pero poseía algo que lo distinguía de todos los demás. Una mente capaz de descifrar patrones donde otros solo veían ruido, de encontrar señales donde otros solo escuchaban estática. Durante la Guerra de Vietnam, Elías fue asignado a una unidad de comunicaciones especiales. Su trabajo consistía en interceptar transmisiones enemigas, decodificar mensajes y coordinar operaciones que salvaron miles de vidas estadounidenses. En 1971, durante la operación Lamson 719, cuando las comunicaciones aliadas fueron completamente comprometidas, fue Elías quien diseñó un sistema de códigos basado en frecuencias aleatorias que los norvietnamitas nunca pudieron descifrar. Aquel sistema se convirtió en el protocolo estándar de comunicaciones tácticas durante los siguientes 15 años. Pero su momento de mayor gloria llegó en 1983, durante la invasión de Granada. Un equipo de Navy SEALs quedó atrapado tras las líneas enemigas, sin comunicación con la base central. Durante 36 horas seguidas, Elías permaneció en su puesto de radio, ajustando frecuencias milimétricamente, hasta que logró establecer contacto usando un radio obsoleto de la Segunda Guerra Mundial, que encontró en un almacén. Guió a los SEALs de vuelta a zona segura usando códigos Morse y referencias geográficas que solo un experto podría interpretar. Los 18 hombres regresaron vivos. Todos le debían la vida a Phantom. Su carrera militar lo llevó hasta el rango de coronel. Entrenó a generaciones de especialistas en comunicaciones. Escribió manuales que todavía se usan en las academias militares y desarrolló protocolos de emergencia tan efectivos que permanecieron clasificados durante décadas. Se retiró en 2003, después de 37 años de servicio. Tenía 55 años, una pensión modesta y ningún deseo de gloria. Rechazó ceremonias públicas, entrevistas de medios, incluso la publicación de su biografía. Los verdaderos héroes, solía decir, son aquellos cuyos nombres nunca aparecen en los periódicos. Ahora, en 2024, a sus 76 años, Elías vivía solo en un modesto apartamento en las afueras de San Diego. Su esposa había fallecido 5 años atrás. Sus 2 hijos vivían en la costa este y sus días transcurrían en una rutina tranquila: café por la mañana, caminatas por el parque y visitas ocasionales a la base naval donde había pasado gran parte de su vida. Aquel día, 15 de noviembre de 2024, había ido a la base porque el general Marcus Harding, su antiguo alumno y ahora comandante de la Flota del Pacífico, le había pedido que diera una charla informal a los nuevos reclutas sobre la importancia de las comunicaciones en combate. Era una petición personal, de maestro a estudiante, y Elías había aceptado con humildad. Llegó una hora antes de la cita. Quería caminar por la base, recordar los viejos tiempos, sentir bajo sus pies el mismo suelo que había pisado tantas veces cuando aún vestía el uniforme. Se detuvo frente al edificio de comunicaciones, donde una placa de bronce conmemoraba la Sala Solano, nombrada en su honor después de su retiro. Pasó los dedos por las letras grabadas, sintiendo la frialdad del metal. Fue entonces cuando el cabo Miller y sus reclutas lo vieron. Para ellos, era solo un viejo perdido, alguien que no tenía ningún derecho a estar allí. No vieron las cicatrices en sus manos, resultado de años manipulando equipos bajo fuego enemigo. No notaron la postura erguida que ni la edad había logrado doblegar completamente. No reconocieron en sus ojos el brillo de alguien que había
visto la muerte de frente y había decidido seguir adelante. Para ellos, era solo un estorbo, un anciano que debía estar en un asilo. Y así comenzó la humillación que cambiaría sus vidas para siempre. Después de que Elías se sentara en el banco, con el código Phantom ya transmitido, los minutos comenzaron a transcurrir con una lentitud cruel. El reloj marcaba las 17:52. Faltaban 25 minutos. El cabo Miller, inflado por su percibida victoria, no pudo resistir la tentación de acercarse nuevamente al anciano. Esta vez, sus 5 reclutas lo acompañaban como una corte de bufones. «Oye, viejo», dijo Miller, colocándose directamente frente a Elías, bloqueando su vista del horizonte. «¿Todavía sigues aquí? ¿Tu familia no te quiere ni siquiera en casa?» Los reclutas rieron. Uno de ellos, el soldado Ramos, un joven hispano de Miami, con apenas 3 meses de entrenamiento básico, añadió: «Cabo, creo que está esperando que alguien lo recoja. Probablemente el autobús del asilo está retrasado». Más risas. Elías no levantó la vista. Simplemente continuó mirando sus manos. Aquellas manos que una vez salvaron vidas con cada ajuste de frecuencia, con cada mensaje decodificado. «¿Sabes qué es lo que me molesta?», continuó Miller, sentándose despreocupadamente en el respaldo del banco, sus botas a centímetros del rostro de Elías. «Es que gente como tú venga aquí a recordarnos lo que fue. Esto es ahora. Esta es nuestra era. Los viejos tiempos se acabaron, abuelo». «¿Alguna vez sirvió?», preguntó otro recluta, el soldado Jackson, un afroamericano alto de Atlanta. «Me refiero en serio, porque no tiene pinta de militar». «Seguramente fue cocinero», se burló Ramos. «O tal vez trabajaba en lavandería, doblando uniformes para los hombres de verdad». Las risas se multiplicaron. Elías cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. El reloj marcaba las 17:58. 19 minutos. Un quinto recluta, la soldado Chen, una joven asiático-americana de San Francisco, se sumó con una crueldad que sorprendió incluso a Miller. «Señor», dijo con una falsa cortesía venenosa, «necesita ayuda para cruzar la calle, o tal vez para recordar cómo llegó aquí». La insinuación de senilidad fue la gota que colmó el vaso. Elías finalmente levantó la vista, sus ojos azules encontrándose con los de la joven. En ese momento Chen sintió algo que la hizo retroceder involuntariamente. Había algo en aquella mirada, algo antiguo y profundo, como mirar al fondo del océano. «Joven», dijo Elías con voz suave pero firme, «algún día, cuando ustedes sean viejos, espero que encuentren más respeto del que están demostrando hoy». Miller explotó. «¿Respeto?», gritó, poniéndose de pie de un salto. «¿Nos hablas de respeto? Tú, que ni siquiera tienes permiso para estar aquí, tú que probablemente nunca viste combate en tu vida». Se giró hacia sus reclutas con una sonrisa maliciosa. «¿Saben qué? Llamaré a seguridad, que lo saquen de aquí como se merece». El soldado Ramos ya tenía su radio en la mano, pero antes de que pudiera hacer la llamada, una voz profunda y autoritaria resonó desde la entrada del edificio administrativo. «Cabo Miller, ¿qué está sucediendo aquí?». Era el sargento Davis, un veterano de 42 años con 2 tours en Irak y 1 en Afganistán. Su rostro curtido mostraba cicatrices de metralla y su mirada no toleraba tonterías. Miller se cuadró inmediatamente. «Sargento, estaba despejando a un civil que no tiene autorización para estar en la base». Davis se acercó lentamente, evaluando la situación. Sus ojos se posaron brevemente en Elías, y por un segundo, algo en su expresión cambió. Había algo familiar en aquel anciano, algo que no lograba ubicar. «¿Tiene identificación?», preguntó Davis, dirigiéndose a Elías con un tono considerablemente más respetuoso que Miller. Elías sacó lentamente su billetera y extrajo una tarjeta de identificación militar de retirado. Davis la examinó y sus ojos se abrieron ligeramente al leer el nombre. Pero antes de que pudiera decir algo, Miller interrumpió. «Sargento, con todo respeto, aunque sea retirado, no puede estar aquí sin una escolta autorizada. Estaba a punto de contactar a seguridad».
Davis miró a Miller con una expresión que mezclaba desilusión y algo parecido a la lástima. Cabo, sugiero que tú y tus reclutas regresen a su área de entrenamiento. Yo me encargaré de esto. Miller vaciló, claramente molesto por perder su momento de gloria. Pero la autoridad de Davis no admitía discusión. Con un saludo militar rígido y una última mirada despectiva hacia Elías, Miller y su grupo se retiraron, aunque no muy lejos. Se quedaron a unos 20 metros, observando y murmurando entre ellos. Davis se arrodilló frente a Elías. «Señor», dijo en voz baja, «¿está usted bien? Disculpe la conducta de esos reclutas. Son nuevos, arrogantes y claramente no saben...» «Estoy bien, hijo», respondió Elías con una sonrisa cansada. «Solo estoy esperando». «¿Esperando qué, señor?» Elías miró su reloj. Las 18:02, 15 minutos. Esperando que llegue quien tiene que llegar. Davis frunció el ceño, confundido. Pero algo en la tranquilidad de Elías lo hizo decidir no presionar más. Se puso de pie, saludó con respeto genuino y se alejó, aunque permaneció cerca, vigilando. Mientras tanto, Miller y sus reclutas no podían dejar las cosas así. La humillación de haber sido despedidos por el sargento ardía en sus egos inflados. A las 18:08, con solo 9 minutos restantes, Miller tomó una decisión imprudente. Se acercó nuevamente, esta vez con una cámara de celular en la mano. «Oye, viejo», dijo con veneno en su voz, «¿sabes qué? Voy a documentar esto. Voy a grabar cómo un anciano se niega a abandonar una instalación militar. Esto va directo a mis redes sociales. Veterano o intruso. Tú decides. ¿Qué te parece?» Los reclutas sacaron sus teléfonos, formando un semicírculo de lentes apuntando hacia Elías como armas cargadas de humillación moderna. Elías no se movió, no habló. Simplemente cerró los ojos y respiró. En su mente, recordó todas las veces que había enfrentado situaciones imposibles con calma y precisión. Recordó la noche en Granada, cuando 18 vidas dependían de su habilidad para encontrar una señal en medio del caos. Recordó las palabras de su mentor, el viejo capitán Morrison. Phantom, el verdadero poder no está en gritar, sino en saber cuándo permanecer en silencio. El reloj marcaba las 18:15. 2 minutos. Y entonces, como el trueno que anuncia la tormenta, se escuchó el rugido inconfundible de motores militares acercándose a alta velocidad. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. El sonido llegó primero, el grave y potente ronroneo de motores diésel militares, mezclado con el aullido agudo de sirenas de emergencia. Los reclutas dejaron de grabar y miraron hacia la entrada principal de la base, donde una nube de polvo se levantaba como un manto apocalíptico. Un convoy de 3 vehículos irrumpió a través de las puertas de seguridad sin detenerse. Al frente, un HMM negro con placas de alto mando. Detrás, 2 vehículos de escolta militar con luces rojas y azules encendidas. El convoy frenó abruptamente frente al edificio administrativo, a menos de 10 metros del banco, donde Elías permanecía sentado. El reloj marcaba exactamente las 18:17, 30 minutos desde que el código Phantom había sido transmitido. La puerta del HMM se abrió con violencia y un hombre de complexión imponente descendió con la urgencia
urgencia de quien enfrenta una crisis nacional. Vestía el uniforme de gala de la Marina de los Estados Unidos, con 4 estrellas brillando en sus hombros. General Marcus Harding, comandante de la Flota del Pacífico, la segunda autoridad naval más alta del país. Lo que sucedió después dejó a todos paralizados. El general Harding no miró a los reclutas, no miró al sargento Davis, quien se había cuadrado instintivamente. No miró a los guardias de seguridad que corrían hacia la escena. Sus ojos, llenos de una mezcla de preocupación y respeto absoluto, se clavaron directamente en el anciano sentado en el banco. Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, el general Marcus Harding, comandante de más de 200.000 efectivos navales, se arrodilló sobre una rodilla frente a Elías Solano. «Coronel Solano», dijo Harding con voz temblorosa, una mezcla de alivio y angustia. «Recibí el código Phantom hace 30 minutos. ¿Está usted herido? ¿Necesita asistencia médica? ¿Qué emergencia requiere protocolo fantasma?» El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los edificios. Elías miró al general con esos ojos azules que habían visto demasiado, y una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. «Marcus», dijo suavemente, usando el nombre de pila del general, de manera que solo alguien de su antiguo rango y relación podría hacer. «Estoy bien, hijo. Físicamente, al menos. Pero creo que hay una lección que estos jóvenes necesitan aprender». Harding se puso de pie lentamente y solo entonces dirigió su atención al cabo Miller y sus reclutas, quienes se habían quedado congelados como estatuas de sal. Los teléfonos aún estaban en sus manos, pero nadie se atrevía a grabar. «Ustedes», la voz del general Harding resonó como un trueno. «¿Quiénes son?» Miller intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido estrangulado. Finalmente, con voz temblorosa, logró responder: «¿Qué cabo Joshua Miller, señor? Clase de reclutas Charlie 7. ¿Y qué estaban haciendo exactamente hace unos minutos, cabo Miller?» Miller tragó saliva. Su rostro, antes bronceado por el entrenamiento al aire libre, ahora estaba pálido como la cera. «Señor, había un civil sin autorización y...» «Un civil», interrumpió Harding, su voz subiendo de volumen. «¿Llamó usted civil al coronel Elías Solano, leyenda de comunicaciones militares y arquitecto de los protocolos tácticos que usted aprende en su entrenamiento básico?» El mundo pareció detenerse. Harding se giró hacia Elías nuevamente, esta vez con una expresión que mezclaba respeto y dolor. «Coronel, con su permiso, me gustaría explicar a estos reclutas quién es usted realmente». Elías asintió levemente. Harding se dirigió al grupo de jóvenes aterrorizados, señalando a Elías con un gesto que mezclaba reverencia y autoridad. «Este hombre», comenzó, «no es un viejo perdido como ustedes parecen pensar. Este hombre es el coronel Elías Solano, también conocido como Phantom en los círculos de inteligencia militar. Sirvió durante 37 años en la Marina de los Estados Unidos». Hizo una pausa, dejando que la información penetrara en las mentes ahora aterrorizadas de los reclutas. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, el coronel Solano diseñó el sistema de códigos aleatorios que salvó más de 3.000 vidas estadounidenses y aliadas. Ese sistema todavía se enseña en las academias militares como el estándar de oro en comunicaciones tácticas bajo fuego. Los reclutas comenzaron a bajar sus cabezas. Ramos dejó caer su teléfono. En 1983, durante la Operación Furia Urgente en Granada, 18 Navy SEALs quedaron atrapados tras las líneas enemigas. Todos los equipos de comunicación modernos habían fallado. El entonces mayor Solano pasó 36 horas seguidas, sin dormir, usando un radio de la Segunda Guerra Mundial para establecer contacto y guiar a esos hombres de vuelta a casa. Harding se acercó más a los reclutas, su voz ahora baja pero letal. «Uno de esos 18 SEALs era mi padre, el comandante Robert Harding. Yo existo hoy porque este hombre se negó a abandonar su puesto durante 36 horas. Un sollozo ahogado escapó de Chen. «Ramos»,
Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El coronel Solano, continuó Harding, tiene 3 medallas de servicio distinguido, 2 estrellas de bronce, 1 estrella de plata y más condecoraciones de las que ustedes podrán ganar en toda su carrera militar combinada. Entrenó a más de 1000 especialistas en comunicaciones, escribió los manuales que ustedes estudian, desarrolló los protocolos que ustedes usan. Se detuvo frente a Miller, mirándolo directamente a los ojos. Y ustedes le dijeron que su lugar es el asilo. Miller se derrumbó, literalmente. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo temblando. El código Phantom, explicó Harding para todos los presentes, es un protocolo de emergencia que solo 3 personas en todo el país pueden activar. Se reserva para situaciones donde un veterano de alto rango y servicio distinguido enfrenta una amenaza o humillación grave. Cuando ese código se activa, la respuesta es inmediata y al más alto nivel. Se giró hacia Elías y su expresión se suavizó. Coronel, lamento profundamente que haya tenido que activar ese protocolo en lo que debería haber sido una visita pacífica a su antigua base. Lamento que estos reclutas, que no saben nada de honor o respeto, lo hayan tratado de esta manera. Elías se puso de pie lentamente, con la dignidad intacta a pesar de todo. Se acercó a Miller, quien seguía arrodillado en el suelo, temblando. «Joven», dijo Elías con voz suave, colocando una mano en el hombro del cabo. «Mírame». Miller levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Tú no sabías quién era yo, y eso está bien. Pero lo que no está bien es cómo tratas a las personas basándote solo en su apariencia. Yo no quería esto», señaló el convoy militar y la escena dramática a su alrededor. «Yo solo quería sentarme en paz y recordar los viejos tiempos antes de mi charla con ustedes». Se arrodilló para quedar a la altura de Miller. «El verdadero honor militar no está en el uniforme que vistes o las insignias que portas. Está en cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que parecen más débiles que tú. Hoy has aprendido una lección que ningún manual de entrenamiento puede enseñar». Lo que siguió fue tan silencioso como doloroso. El general Harding ordenó que Miller y sus 5 reclutas fueran escoltados a la oficina del comandante de base. Enfrentarían una junta disciplinaria formal por falta grave de respeto y conducta impropia de un militar. Pero antes de que se los llevaran, Elías pidió hablar con ellos una última vez. «General Harding», dijo Elías, «estos jóvenes cometieron un error grave, pero un error del que pueden aprender. Solicito que se les permita continuar con su entrenamiento bajo supervisión estricta y con un castigo apropiado, pero sin destruir sus carreras antes de que realmente comiencen». Harding miró a Elías con sorpresa y admiración. «Coronel, ellos lo humillaron públicamente. Tiene todo el derecho a exigir su expulsión». «Y si los expulso», respondió Elías, «nunca aprenderán la lección. Se convertirán en hombres amargados culpando al sistema. Pero si se quedan, si trabajan duro, si sirven con el peso de este día sobre sus hombros, quizás se conviertan en los líderes que este país necesita». Harding permaneció en silencio por un momento, luego asintió. «Como usted ordene, coronel». Miller y sus reclutas recibieron sentencias de 90 días de servicio comunitario en hospitales de veteranos, 200 horas de estudio adicional sobre historia militar y ética, y quedaron bajo vigilancia por el resto de su entrenamiento básico. Cualquier otra falta resultaría en expulsión inmediata. Pero algo más importante sucedió. Una semana después, en una ceremonia privada en la base, Miller y sus 5 reclutas se presentaron ante Elías con uniformes impecables. Uno por uno, leyeron cartas escritas a mano donde detallaban lo que habían aprendido y cómo ese día había cambiado sus perspectivas. Chen, con lágrimas en sus ojos, leyó: «Antes de ese día, pensaba que el poder venía de gritar y de mostrar fuerza. Ahora sé que el verdadero poder viene del silencio y la dignidad. Gracias por no destruir mi carrera cuando tenía todo el derecho de hacerlo». Ramos agregó: «Mi abuelo fue veterano de Vietnam
siempre fue callado sobre su servicio. Yo pensaba que eso significaba que no había hecho nada importante. Ahora entiendo que los verdaderos héroes no necesitan gritar sus logros. Y Miller, el último en hablar, apenas pudo terminar su carta entre sollozos. Señor Coronel Solano, pasaré el resto de mi carrera militar intentando ser el tipo de hombre que usted ya es. No solo un soldado, sino alguien digno del uniforme que porto. Elías los escuchó a todos sin interrumpir. Cuando terminaron, se puso de pie y les estrechó la mano a cada uno. Ustedes aprenderán, dijo simplemente. Y cuando sean viejos, cuando sus cuerpos ya no puedan hacer lo que sus mentes recuerdan, espero que encuentren el respeto que hoy me negaron, no porque lo exijan, sino porque lo habrán ganado con décadas de servicio silencioso. 6 meses después, Elías Solano recibió una carta. Era de Miller, ahora destinado a una base en Japón. En ella, el joven cabo explicaba cómo había intervenido cuando vio a otros soldados burlándose de un veterano anciano en un supermercado fuera de la base. Recordé su rostro ese día, escribió Miller, y no pude permitir que otro héroe silencioso fuera tratado como yo lo traté a usted. Adjuntó una foto. El veterano del supermercado era un piloto retirado de la Segunda Guerra Mundial. Miller lo había invitado a cenar y había escuchado sus historias durante 3 horas. Al final de la carta, Miller escribió: ahora entiendo que cada anciano que veo podría ser un Phantom, y los trataré a todos como si lo fueran. Elías guardó la carta en el cajón de su escritorio junto a sus medallas y condecoraciones. No la colocó en un marco, no la mostró a nadie, simplemente la guardó allí, porque para él eso era suficiente. La semilla había sido plantada. 2 años después, en 2026, Elías Solano falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 78 años. Su funeral fue pequeño, privado, como él siempre había querido. Solo familia cercana y algunos antiguos compañeros de armas. Pero algo extraordinario sucedió. Sin que la familia lo supiera, sin que lo hubieran organizado, más de 200 militares en servicio activo aparecieron en el cementerio. Formaron 2 filas impecables desde la entrada hasta la tumba. Entre ellos estaban Miller, Chen, Ramos, Jackson y todos los reclutas de aquella tarde en San Diego. Cuando el ataúd cubierto con la bandera estadounidense pasó entre las filas, cada uno de aquellos 200 soldados realizó el saludo militar más preciso y respetuoso de sus vidas. No porque se les hubiera ordenado, no porque fuera protocolo, sino porque habían aprendido, ya fuera directa o indirectamente, la lección que Elías enseñó durante toda su vida. El verdadero heroísmo no grita, no exige reconocimiento, no necesita audiencia, simplemente existe en silencio esperando el momento en que alguien finalmente lo vea. El general Marcus Harding, ahora próximo a su propio retiro, dio el discurso final junto a la tumba. Sus palabras fueron pocas pero profundas. Phantom nunca quiso monumentos, nunca quiso que su nombre estuviera en edificios o calles. Lo único que quería era que recordáramos una simple verdad, que el respeto no se gana con gritos, sino con décadas de servicio silencioso. Que la verdadera fuerza no está en humillar a otros, sino en levantar a aquellos que han caído, y que los héroes más grandes son aquellos cuyos nombres nunca conoceremos. Cuando la ceremonia terminó y la última nota de taps resonó en el aire, Miller se acercó a la tumba. Colocó algo sobre la tierra recién removida, su insignia de cabo, la misma que portaba aquel día en San Diego. Gracias por no rendirte conmigo, coronel, susurró. Pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de la lección que usted me enseñó. 3 años después, en 2029, Miller ascendió a teniente. En su primera asignación como oficial, implementó un programa obligatorio para todos los reclutas bajo su mando. Cada uno debía pasar 20 horas en hospitales de veteranos, escuchando historias de aquellos que sirvieron décadas antes que ellos. Lo llamó Proyecto Phantom. La sala de comunicaciones en la base naval de San Diego todavía lleva el nombre Sala Solano, pero ahora,
Junto a la placa de bronce original hay una segunda placa más pequeña. Fue colocada por los reclutas que aquel día humillaron a un anciano sin saber que estaban frente a una leyenda. La placa dice simplemente: el verdadero honor no se encuentra en el uniforme que vestimos, sino en cómo tratamos a aquellos que ya no lo visten. No olvides nunca que cada anciano que ves podría ser el héroe que salvó la vida de alguien que amas. Trátalos a todos como si lo fueran. En memoria del coronel Elías Phantom Solano, 1948-2026, y debajo, grabado con letras más pequeñas, un recordatorio que nunca debería olvidarse. Antes de gritar "tu lugar es el asilo", pregúntate: ¿cuál será mi lugar cuando yo sea viejo? Porque la rueda del tiempo gira para todos. Los jóvenes arrogantes de hoy serán los ancianos olvidados de mañana. Y la única diferencia entre ser recordado con honor o ser despreciado en el olvido es cómo tratamos a aquellos que vinieron antes que nosotros. Elías Solano ya no camina entre nosotros, pero su legado permanece en cada recluta que aprendió que el respeto no es opcional, en cada veterano que ahora es tratado con la dignidad que merece, y en cada persona que decidió ver más allá de las arrugas y la ropa civil para reconocer al héroe que reside en el interior. El silencio de un héroe es ensordecedor. Solo aquellos que saben escuchar pueden oír su verdadero mensaje. Si la historia del coronel Elías Solano tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los veteranos y a los ancianos en tu vida, entonces este mensaje es para ti. Déjanos en los comentarios: ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste de esta historia? ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia solo para descubrir después quién era realmente? Comparte tu experiencia. Tus palabras podrían inspirar a miles. Y si crees que esta historia debe ser vista por más personas, si piensas que el mundo necesita recordar que los verdaderos héroes no gritan, entonces comparte este video. Envíaselo a tu familia, a tus amigos, especialmente a aquellos jóvenes que necesitan aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal El Silencio de un Héroe si quieres seguir descubriendo historias reales de veteranos olvidados, de hombres y mujeres que dieron todo sin pedir nada a cambio. Cada suscripción es un homenaje, cada like es un saludo militar, cada comentario es un reconocimiento a aquellos que sirvieron en silencio. Porque mientras recordemos sus nombres, mientras contemos sus historias, mientras enseñemos a las nuevas generaciones el verdadero significado del honor, ellos nunca morirán realmente. Phantom sigue vivo y vive en cada uno de nosotros que decidimos tratar a los demás con respeto, sin importar quiénes parezcan ser. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otra historia de un héroe silencioso que el mundo olvidó, pero que nosotros nos negamos a dejar en el olvido. Hasta entonces, recuerda, el respeto no se exige, se gana y se otorga, incluso cuando nadie está mirando. El silencio de un héroe.